Argentina no deja de maravillarnos. Por primera vez en la historia pudimos ver las profundidades de nuestro mar y todo fue asombroso. La expedición al cañón de Mar del Plata de CONICET y el Smith Ocean Institute no fue simplemente un proyecto de investigación. Se consolidó como un evento de divulgación científica masiva. La transmisión en vivo de la misión alcanzó casi 18 millones de visualizaciones en solo 3 semanas. De la mano de investigadores cordobeses que formaron parte de la expedición, conozcamos la historia de cómo se reveló un mundo oculto. Mi nombre es María Carla de Aronzamendi, soy cordobesa, soy bióloga y también hice el doctorado en Ciencias Biológicas acá en la Universidad Nacional de Córdoba, ambas cosas. Trabajo en CONICET hace varios años y soy investigadora adjunta de CONICET. Soy Marcos Tatián, soy nacido acá en Córdoba. Yo soy egresado de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Y bueno, cuando yo terminé el Manuel Belgrano en los años 80, en algún año de los años 80, lo primero que yo hice fue entrar en la Escuela de Artes y al año siguiente me decidí también por estudiar biología. Al comienzo quería ser bióloga terrestre, decía yo. En un momento quise ser neurocientífica también. Y después, en el último año, hice biología marina, ecología marina en realidad, es la materia. Y bueno, y ahí me enganché y empecé la tesina con animales antárticos. Y ahí me enganché con el mar y no me fui nunca. Mi especialidad es la biología, pero de organismos que viven en el agua, no solamente marinos. Es una especialidad que hemos adquirido de una manera un poco autodidacta, digamos, ¿no? Bueno, el Instituto de Diversidad y Ecología Animal es un instituto que pertenece a CONICET y a la Universidad Nacional de Córdoba y nuclea diferentes grupos de investigación que trabajan con animales. Dentro de ese instituto hay 2 grupos que trabajamos en mar. Yo trabajo con ambos grupos. La razón por la cual trabajamos en mar tiene que ver con el origen de la cátedra de Ecología Marina, porque Ricardo y Marcos, que son los que dan la materia también, comenzaron sus estudios de doctorado en Antártida. Y entonces crearon esta materia que tenía que ver con los polos en realidad. Ellos tienen varios viajes al Ártico y a la Antártida, y así comenzó. Entonces después de a poco fuimos incluyendo investigaciones en mar argentino también. En la campaña estamos vinculados, digamos, una serie de colegas científicos, amigos, de distintas instituciones del CONICET y de las universidades de la Argentina, en un grupo que se llama GEMPA, que es el Grupo de Estudios del Mar Profundo de la Argentina. Ese grupo, digamos, se conformó en campañas hechas en el año 2012 y 2013 a la zona del Cañón de Mar del Plata. Después que esas campañas se hicieron, pasó el tiempo, cada uno se fue con sus materiales a trabajar a su laboratorio, y en el año 2022, si mal no recuerdo, con motivo de los 10 años de la primera de esas 2 campañas al Cañón Submarino de Mar del Plata, nos reunimos y elaboramos un informe con todos los resultados que se habían obtenido a lo largo de esos 10 años y como fruto de esas campañas. Y bueno, no obstante, nosotros el propósito de ese informe fue distribuirlo, digamos, entre tomadores de decisión, entre científicos, colegas digamos, que estaban en ciencia del mar fundamentalmente. Y bueno, ahí se consolidó este grupo que después aplicó para esta oportunidad del Smith Ocean Institute
Y bueno, y de esa manera salió la campaña con 25 plazas científicas, subieron algunas personas de los equipos. El grupo se conocía bastante de antes, de estas 3 campañas que se hicieron en el 2012 y 2013, con un buque oceanográfico de CONICET, también en el Cañón Submarino Mar del Plata. Varios compartieron esas campañas y otros no, pero nos conocíamos también de congresos, de cursos, o sea que es un grupo bastante consolidado y la verdad que nos llevamos súper bien. Los estudios en aquella oportunidad se hicieron básicamente usando unos dispositivos que tienen una boca pesada y una red vinculada, digamos, a esa boca. Ese dispositivo se baja a la profundidad y luego el barco se desplaza y viene arrastrando una cantidad importante de elementos de fauna que están directamente vinculadas al fondo. Cuando eso se cobra, sube, digamos, a la cubierta del barco, el trabajo consiste en separar todos esos materiales y a partir de ahí empiezan algunos análisis. En este caso, lo que se hizo fue totalmente distinto, fue bajar con un equipo muy importante, digamos, no tripulado, que toma, además de tomar algunas muestras, filma con alta definición. Entonces, la cantidad de ejemplares que hemos sacado en esta expedición son menores, digamos, pero contamos con muy buena documentación a partir de imágenes submarinas que tienen un poco que ver con el hábitat, con las condiciones en las que están viviendo, con las relaciones que hay entre los organismos, porque cuando viene una cosa que ha sido cobrada a lo largo de una distancia determinada, que además desconocemos, no sabemos qué organismos están asociados entre ellos. Levanta y bueno, y después eso es lo que llega, digamos, a la cubierta. Y la verdad es que yo tenía muchos nervios, no tenía mucha idea cómo iba a ser, si bien había visto algunas inmersiones previas, pero no tenía mucha idea cómo iba a ser la dinámica, ¿no? La verdad que fue hermoso, los vimos desde que empezó a bajar el robot, ¿no? Desde que estaba en cubierta. Y nada, obviamente yo nunca había visto un ROV de ese tamaño, mucha emoción, parecía un documental visto en la tele, obviamente, así que genial y todos estábamos muy emocionados y se veía obviamente en esa transmisión que al comienzo nos encontró varios medios tímidos, obviamente, porque no estamos acostumbrados a sentarnos frente a un micrófono, así que fue muy loco, pero bueno, de a poco nos fuimos soltando. No sé si lo notan, pero además de esta estrella grande que estamos viendo, bueno, ahora con el zoom sí lo van a ver, todo el sedimento alrededor está lleno de pequeños ofiuros. Oh, beautiful. Sí, creo que todos pensamos lo mismo. Hace décadas, digamos, cuando yo empecé a trabajar, imaginar una expedición científica que tuviera consecuencias de este tipo o que incorporara visiones de otro tipo, como visiones artísticas, etcétera, es una cosa impensable. Y hoy es una cosa frecuente, creo que tiene un poco que ver con ciertos avances y con ciertos maridajes que se vienen haciendo, que son muy buenos entre los distintos campos de disciplinas. Y bueno, está bueno recuperar esa idea, digamos, ¿no? De que no solamente lo que encontramos es algo que no conocemos, que tiene ciertas condiciones, ciertas estructuras, ciertas adaptaciones, sino que además eso puede ser bello y puede incentivar un poco la imaginación. Tanto desde una mirada científica como desde una mirada artística, estas filmaciones en vivo, yo creo que de alguna manera han estimulado un poco en las personas que veían la posibilidad de que algo inesperado sucediera.
Bueno, nosotros trabajamos 24 horas. Es decir, dividíamos el tiempo en 2 turnos. Mitad de la gente trabajaba de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde y el resto de 6:30 de la noche o de la tarde a las 6:30 de la mañana, que es el turno que me tocaba a mí, que era el turno noche. Y bueno, y entonces, cuando el robot estaba en el agua, había que estar sí o sí en la sala donde se maneja el ROV. Cada uno tenía tareas distintas, ¿no? Había una persona que estaba asignada a decidir o hablar en realidad con la gente que maneja el ROV para no generarle mucho ruido, ¿no? Entonces, si nosotros decíamos queremos tal muestra, había que acercarse a ese chico o a esa chica y pedirle que él se comunique o él decidiera, ¿no? Porque por ahí había un montón de material en el mismo momento. Por otro lado, había gente que hacía toma de datos, ¿no? Había que escribir, había que hacer print de pantallas o algo así, de las imágenes, de las muestras que se colectaban. Bueno, había que tomar ciertos datos, ¿no? Así que éramos varios en la sala y después fuera de la sala había el resto de la gente también tomando estas decisiones y quizás entrando, comunicándose con los que estaban adentro. Así que eso llevaba bastante todo el tiempo que estaba el robot abajo. Una vez que el robot subía, había que procesar las muestras, que había diferentes tipos de muestras, había muestras de agua, de testigos, que se les llama cores, push cores, pero que son unos testigos de sedimento. Después había muestra, obviamente, de todos los organismos que se habían sacado con las diferentes herramientas que tenía el ROV. Y bueno, cada uno de los grupos de trabajo va procesando las muestras de acuerdo a cómo requiere hacerlo, digamos. Bueno, la verdad es que al principio no le hemos dado mucha importancia, ¿no? a la magnitud que podía tener. Nos habían dicho que como máximo ellos habían tenido en sus inmersiones previas 800 visitas en el mismo momento, o sea, visualización en el mismo momento. Entonces nosotros comenzamos, no me acuerdo si como en la tercera inmersión, algo así, que teníamos 1000, entonces decíamos, uy, a ver si el fin de semana llegamos a 3000, viste, que era como un montón. Y después empezamos a ver que los números subían, que la gente, o sea, el chat iba a una velocidad increíble y no alcanzábamos a leer, que la gente decía, ay, por fin puedo escribir porque hace 3 días que quiero escribir y no puedo. Así que no entendíamos nada, la verdad. Que empezaron a conocer nuestros nombres, que empezaban a conocer las especies con las que trabajábamos, ¿no? Que hacían estos hashtags, una papa para Carla, por ejemplo, me pasaba a mí, o a otro chico le decían un bivalvo para Leo, ¿viste? Como cosas increíbles. Y obviamente nos generó una alegría, obviamente, porque aparte nosotros no estamos acostumbrados para nada a que la gente se interese tanto por lo que hacemos y bueno, y que vivan con nosotros toda esta emoción de ir sorprendiéndonos con día a día y que aparte había gente que decía, ay, no me puedo ir a dormir, mañana me tengo que levantar temprano, viste, como esas cosas, no sé, increíbles. Obviamente el rato que estábamos ahí nos pasamos pensando qué loco lo que estaba pasando y después se empezaron a contactar los medios también. Y al principio era 1, 2 y después eran un montón de diferentes partes del país, así que hermoso. La verdad que cada inmersión tenía el suyo, ¿no? Como las inmersiones se pensaban bastante dónde iban a ser, entonces la diversidad que se veía a veces era muy distinta. Los suelos eran muy distintos, a veces eran paredes, hubo momentos que había paredes con una diversidad enorme de fauna. Después en un momento se encontró, por ejemplo, esto que eran, que nosotros le decíamos bosques de remolachas, porque eran unos corales rojos y que era casi lo único que se veía, o sea, también fue increíble. O en un momento que se encontraron unos arrecifes de corales y que la biodiversidad era enorme también. Entonces por ahí pasábamos, no sé, 2 o 3 horas sin movernos
porque la cantidad de diversidad que veíamos era increíble. Entonces no solo nos lo pasábamos pensando qué animales recolectar, sino asombrados por lo que veíamos. La biodiversidad es alta porque presenta una diversidad de hábitat para ciertas especies y además es una conexión, constituye una conexión con muchos otros cañones entre sistemas profundos y sistemas menos profundos, más someros. Por otro lado, el cañón submarino de Mar del Plata está más o menos a la altura de una zona de confluencia entre dos corrientes marinas absolutamente distintas, con características diferentes. Una es una corriente que baja desde Brasil, que es una corriente subtropical que viene desde Brasil, y otra es una corriente fría que asciende desde el sur, que la conocemos como corriente de Malvinas. Por momentos confluyen esas dos corrientes, chocan y bueno, se desvían hacia el este. Pero la corriente de Malvinas aporta ciertos elementos, como por ejemplo nutrientes, que son importantes para la fotosíntesis, por lo menos en superficie. En las profundidades a las que trabajamos no llega la luz, entonces la luz aproximadamente llega hasta unas 200 metros de profundidad en el mar, por lo que encontramos es fauna, es decir, no encontramos plantas, algas, etc. Nosotros es un equipo que trabaja principalmente en invertebrados, aunque también hubo un grupo que trabajaba en peces, así que y lo que hicimos fue trabajar con lo que se conoce como el bentos marino, que son los organismos que viven sobre el fondo, ¿sí? Algunos son sésiles, es decir, que viven adheridos al sustrato, y otros se desplazan, como las estrellas, los erizos, etc., pero se mantienen cerca del fondo, ¿sí? No están en la columna de agua, digamos, salvo los peces. La evolución en el mar es una evolución que tiene bastante más historia, más tiempo de ocurrencia que la evolución en la Tierra. Entonces eso ha hecho, digamos, que haya ciertos taxones o grupos de organismos que están en la punta, digamos, de la clasificación, que en tierra no existen, digamos, porque son otros los taxones, pero hay una diversidad de taxones, digamos, generales, grandes, de grandes estructuras, muy importante, más que en la tierra por ahí. Participé en la campaña con un principal objetivo, que es seguir conociendo la biodiversidad de ascidias, que son un grupo de invertebrados marinos que habitan el mar profundo de Argentina, ¿no? Entonces, con este objetivo, lo que hicimos fue colectar muestras de ascidias y yo principalmente trabajo con una herramienta que es análisis genético. Nosotros lo que hacemos es secuenciar, es decir, extraer ADN de estos organismos y intentamos identificar a qué especies pertenecen y las relaciones que tienen estas especies con otras y con poblaciones que viven en estos lugares y en otras áreas. Esto es una familia que se llama Didemnidae. Los individuos de Didemnidae son de los más pequeños. Cada individuo puede medir 2 milímetros, 1,5 milímetros, y ahí adentro hay que reconocer estructuras, etc. Los adultos se reproducen, tiran células germinales, espermatocitos y óvulos al agua en general, y en el agua se produce la fertilización, y de la fertilización nace un pequeño renacuajo que nada unas pocas horas, se fija en el fondo y a partir de ahí opera, digamos, toda una transformación de su cuerpo, una metamorfosis, y se transforma en algo adulto. Estos bichos tienen una importancia desde el punto de vista evolutivo, porque ese renacuajo, esa larva, tiene una cabeza y una cola. Y en la cola tiene como una especie de varilla flexible que se llama notocorda, que también tienen las formas embrionarias de los organismos vertebrados.
la larva, el renacuajo, las pierde cuando se transforma en adulto, y el adulto pasa a ser algo como un invertebrado. Un invertebrado es un individuo sin un esqueleto interno, pero la larva lo tuvo, unas pocas horas, pero lo tuvo. Entonces suponemos, eso puede ser una hipótesis, que toda la evolución de los vertebrados, vuelvo a decir, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, recuerdo que mamíferos somos nosotros también, claro, pudo haber operado a partir de formas parecidas a las ascidias, que en algún momento se fijaron ciertas características de la larva en el adulto, y eso permitió, digamos, la formación de esqueletos internos, estructuras nerviosas asociadas, un desarrollo mayor del cerebro, etc. En la campaña participamos científicos de diferentes, somos la mayoría taxónomos, es decir, que nos dedicamos a clasificar los organismos y que trabajamos con diferentes grupos, es decir, equinodermos, estrellas, erizos, etcétera, corales, ascidias, crustáceos, etcétera. Entonces, a cada uno nos fueron preguntando cuánto podríamos estimar que podrían ser la cantidad de especies nuevas que vimos. Entonces, por eso sale ese número de 40 especies, pero es algo muy relativo, ¿no? Hay que esperar un tiempo para saber cuántas especies son, pero quizás es un buen número o quizás nos quedamos cortos también, no sabemos. Pero sí hay, sin duda, algunos organismos que nos llaman la atención y a partir de ahora, bueno, se viene el trabajo más arduo de escritorio y de mesada y de laboratorio, pero bueno, encontramos una gran diversidad de individuos. Todavía no se puede afirmar cuántas especies nuevas se registraron en esta campaña, porque en realidad, para poder decir que una especie es nueva, hay que hacer una serie de análisis que incluyen un análisis morfológico y un análisis genético en general. Así que va a llevar un tiempo poder determinar cuántas realmente son especies nuevas para la ciencia. Esta es una campana que se prende, ¿no? Cuando extraemos ADN. Hacemos el procedimiento con pipetas, con diferentes protocolos. A ese ADN lo sembramos en geles. Se siembra el ADN corre hacia este lado, entonces se forman unas bandas, ¿no? Que después vemos con un transiluminador, que es aquello que se ve allá, de luz UV. Y ahí vemos si hay ADN o no. Y estas dos banditas que ves ahí es ADN. Uno de los objetivos de la campaña era también ver, no efectos, sino ver la cantidad de microplásticos que se encontraba, que serían tamaños de plásticos bien pequeños. Eso se va a ver en los análisis posteriores, así que veremos qué se encuentra. Los microplásticos son partículas, digamos, que son en este momento un foco de interés, no solamente para la ciencia, sino también en general para la conciencia, digamos, de las personas. Están muy fomentados. Son básicamente partículas que son propias de la descomposición de elementos hechos con plástico. Estamos viviendo una época del plástico. Y bueno, esas partículas llegan de alguna manera porque son trasladadas por el viento, por la corriente, por el agua, etc., a sistemas como el sistema profundo del mar, en donde nosotros no estimábamos que podría haber esta cantidad inclusive de estas partículas, ¿no? Con las expediciones 2012-2013, con las ascidias, se hicieron acá en el laboratorio, una colega, Tamara Maglioni, hizo unos estudios de contenidos estomacales, y en esos contenidos estomacales se pudo ver, digamos, algunas pequeñas fibras de microplásticos. Yo mismo trabajé con contenidos estomacales en ascidias tomadas en aquella base antártica que hablaba, y bueno, yo disponía de ascidias recolectadas a lo largo del año, y en algún momento yo estaba mirando otra cosa, estaba viendo básicamente qué comían, y eso que comían era fitoplancton, que son unas pequeñas algas unicelulares, restos de otras cositas, pellets fecales, etc. Y de pronto vi yo
Estoy hablando de los años 90, por ahí vi unas pequeñas fibras de distintos colores, o rojas, celestes, verdes, que me llamaron mucho la atención, que las comuniqué, digamos, en la tesis, pero que, digamos, en aquel momento porque no se hablaba de los microplásticos, no me he dado cuenta de la dimensión que tenía. Hoy, revisando un poco, digo, bueno, en esa zona en donde nosotros trabajábamos en la Antártida, hay mucho tránsito por naves, digamos, por barcos, hay muchas estaciones científicas, etc. Y bueno, la presencia humana y sus productos de consumo, digamos, ya estaba contaminando un ambiente como ese, ¿no? Siempre en profundidades menos importantes, ¿no? Por suerte es un ambiente muy profundo, entonces lo que vimos es que son ambientes bastante cuidados, con poco efecto antrópico. En realidad encontramos algunas bolsas y alguna basura, pero lo más probable es que sea una cuestión de las corrientes que llevan, como el cañón tiene esta forma, entonces terminan algunas bolsas que vienen de los barcos principalmente, y se acumulan ahí en el cañón, pero no vimos mucha basura, por suerte. Tampoco vimos efecto antrópico de algún tipo, por lo menos registrado, salvo estas basuras, estas bolsas que encontramos de vez en cuando. Podemos decir que está bastante cuidado, bastante prístino el lugar. No creo que sea preocupante hoy en día a esas profundidades, pero bueno, es importante poder conocer lo que vive a esas profundidades para también saber lo que podríamos perder si hay algún efecto antrópico o un impacto antrópico de algún tipo. Y también es importante para poder planear las áreas protegidas, ¿no?, que se puedan generar a futuro. Estoy sorprendido, digamos, ¿no? Porque no dejan de ser tomas, imágenes de un trabajo científico, y muchas veces el trabajo científico no estimula tanto, digamos, a la mayoría de las personas. Nuestro trabajo es un trabajo silencioso en general, por momentos duro. O sea, las campañas en un buque significan frío, significan estar mojados, significan golpes, por ahí resbalones, etcétera, etcétera, ¿no? Venir con dolores de cintura, etcétera. Uno no es que esté necesitando reconocimiento a ese trabajo, porque ese trabajo es el trabajo que hemos elegido además, pero evidentemente tenemos digamos, cierta perplejidad sobre lo que está pasando, no estamos acostumbrados, pero sabemos perfectamente que hay que sostener, digamos, el espíritu que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, algunos más, otros menos, algunos décadas, porque eso es lo que, digamos, lo que mueve, en general el objetivo, ¿no? O sea, sostenerse. ¿Qué se siente estar en el barco? ¿El capitán pone los horarios? ¿De qué se alimentan las criaturas? ¿Cuál fue la especie más extraña encontrada? En 4 metros encontraron la especie más peligrosa. ¿Hasta qué profundidad puede sumergirse el robot? ¿Cómo se eligen los lugares exactos donde el robot va a bajar y quién decide eso? ¿Qué propósito tienen para realizar esta expedición? ¿Cuánto tiempo tardaron en construir el proyecto? ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta búsqueda? Que los chicos nos manden dibujos, que nos manden preguntas, que les interese lo que estamos diciendo, que nos lleguen todas estas palabras, todas las ganas de la gente, que está interesada en lo que hacemos y poder llevar un poco de lo que amamos a la casa de cada uno de ustedes y a cada uno de sus colegios. Y la verdad es que es hermoso para nosotros. La verdad es que creo que es lo que más me gusta. A mí me han llegado, y a los chicos también, mensajes de escuelas queriendo hacer comunicación con nosotros,
Yo tuve varias en el barco también y parte del Schmidt Ocean Institute también lo que querían era hacer estas comunicaciones con escuelas, así que hubo como 20 algo en total. La verdad que fue hermoso, le pudimos mostrar el barco, el ROV, las muestras, etc. Los chicos tenían listas de preguntas, tenían un montón de ganas de preguntar, se peleaban para preguntar. Después nos llegaban, bueno, dibujos de colegios de todos lados del país, las maestras súper emocionadas con lo que estaban viviendo. Todavía nos llegan un montón de cuestiones con la Feria de Ciencias, ¿viste? Entonces hacen robots con cajas, es hermoso la verdad, videos. El otro día me contaban que en los recreos le ponían a los chicos, en un colegio en particular, las inmersiones y ellos decidían quedarse viendo las inmersiones en vez de ir a jugar. 2.340 metros. Vamos a agarrar este liso tal vez. Ya casi lo tienen, lo vacian. Y acá lo vacian de una manera muy rara. Así que la verdad que para nosotros es hermoso y creo que es el puntapié para que también sigamos incentivándolos, ¿no? A los chicos con la ciencia, con la biología y creo que está buenísimo que tanto los chicos como nosotros nos acercamos un poco más a la naturaleza, ¿no? De dónde vienen todas las cosas que consumimos, que vemos y por qué se dan todos los fenómenos. Creo que está buenísimo que no solo los chicos, sino nosotros volvamos a la naturaleza un poco más. Yo creo que otra de las razones por las cuales la gente se enganchó en la campaña es que descubrieron un mundo, digamos, que tal vez imaginaron, pero que acá lo estaban viendo en vivo, en directo, dijimos, esto lo tenemos en nuestro mar, etc. Ese mundo de alguna manera confirma nuestra propia existencia, ¿no? No estar solos en la nave cósmica, digamos, es algo que de alguna manera nos religa con un montón de otras cosas y nos genera ciertas responsabilidades también, que tienen un poco que ver con el cuidado. Muy bien. A nosotros nos hace muy bien saber que al pueblo argentino, bueno, está con nosotros apoyándonos, que no cree por ahí algunas cosas que se dicen, que realmente les interesa conocer lo que pasa en Argentina, en este caso lo que vive bajo el mar, que es verdad que muchos de nosotros desconocemos, y que encima Argentina tiene un montón de superficie de mar. Así que agradecerles, la verdad que nos están haciendo mucho bien a todos los científicos y está buenísimo saber que no solo nos apoyan, sino que están abiertos a conocer lo que hacemos, no solo nosotros que trabajamos en mar, sino todos los científicos de CONICET, que abarcamos un montón de áreas biológicas, médicas, sociales, etc. Y que si bien esto justo llamó mucho la atención, pero hay un montón de investigadores que hacen cosas increíbles, así que está buenísimo para que esta puertita se haya abierto y que nos empecemos a acercar un poco más. Para nosotros una responsabilidad después de estas campañas es el cuidado y el análisis, la atención de los materiales surgidos de estos muestreos. Las colecciones tienen que estar bien catalogadas, en espacios adecuados y además tienen que preservarse para el estudio a lo largo del tiempo. Son de alguna manera como bibliotecas o como colecciones de arte, etcétera, que tienen que estar bien conservadas y disponibles. Esa es nuestra responsabilidad. El trabajo científico en general es un trabajo que se monta, digamos, sobre antecedentes previos. O sea, no venimos de la nada. Y esos antecedentes hay que buscarlos en las bibliotecas, en las colecciones, etc. Los reportes de la expedición Challenger, que es una expedición que se desarrolló en los años 70 del siglo XIX, fue una expedición
digamos, con un buque que se llamaba Challenger, que era un buque a vela. La expedición Challenger estuvo también en lo que sería el Atlántico Sudoccidental y en la Antártida, en territorios argentinos. Y bueno, de ahí salieron un montón de especies, y este libro contiene descripciones e ilustraciones que al día de hoy son útiles, ¿sí? De distintas estructuras que después nosotros, cada vez que viene algún material, tenemos que confirmar. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas cambian, hay cambios globales en este momento, y mucho de lo que nosotros tenemos acceso a ver tal vez no exista más de acá a un tiempo. Entonces la responsabilidad que nosotros sentimos es bastante alta, y bueno, nada, a mí me alegra que las personas de alguna manera se hayan acercado a esta diversidad cuya conservación es un problema de todas y de todos. Yo creo que este tipo de trabajos son fundamentales para conocer la biodiversidad y los sistemas de mar profundo. Se conoce muy poco del mar profundo de Argentina y, como decíamos recién, el mar ocupa mucha superficie del país. Así que son fundamentales y son el puntapié para conocerlos y poder conservarlos a futuro. Con respecto a lo que podemos hacer en Córdoba, creo que mucho de lo que se genera en Córdoba termina en el mar, ¿no? Se quiera o no, de cierta forma. Y aparte uno tiene que cuidar su hogar, ¿no? No hace falta que cuidemos directamente el mar, ¿sí? Sino que podamos cuidar con pequeñas o grandes acciones acá en Córdoba. Y también creo que es fundamental exigiendo políticas de Estado que empiecen a pensar un poco más en la conservación de nuestra tierra, de nuestro ambiente, ¿no? A lo largo del tiempo, las condiciones no han sido siempre iguales. Nosotros, acá en Córdoba hemos desarrollado líneas de trabajo inéditas, trabajos, digamos, en sistemas como el Antártico, hemos trabajado bajo el agua, nos hemos incorporado con equipos de trabajo de otros países, de otros lugares de la Argentina también. Y bueno, eso hace falta, digamos, mucha capacidad, mucha convicción, pero también mucho apoyo. Ese apoyo va y viene. En este momento el apoyo que hay, no solamente para este tipo de trabajo, sino en general para la ciencia, en la Argentina, deja mucho que desear. Hablando por lo menos del apoyo que tiene que venir gubernamental. Y desde ese punto de vista necesitamos recursos, necesitamos ser operativos, y los reconocimientos también sin duda sirven, pero sin esa inyección de recursos directamente las cosas no funcionan. Respecto a la relación que existe entre la educación pública y el sistema científico, hay que decir que esa relación es muy importante, o sea, fundamental. Fundamentalmente con lo que tiene que ver con los estudios básicos. Cuando uno, por ejemplo, refiere a que una campaña como esta parte de la base de que existe en la Argentina unas capacidades que nos permiten subir a la expedición o integrar un equipo de trabajo científico con capacidades que permitan estudiar toda la diversidad de lo que se va a ver, es una cosa, digamos, bastante buena, que yo creo que es algo para celebrar, para festejar que exista. Nosotros pensamos que eso es como una especie de marca de agua, es algo que se ha ido construyendo a lo largo de las generaciones. La educación universitaria es una educación gratuita desde más o menos 1950, con una universidad inclusiva, masiva, federal, digamos, en los últimos años. Entonces, esto hace que, digamos, que este sistema lo tengamos que defender la totalidad de las personas. A mí me parece que hay que escuchar la curiosidad, que la curiosidad nos lleva a lugares muy buenos, hermosos, así que sigan esas curiosidades que se despertaron con estas inmersiones, y que lo más hermoso es poder estudiar y trabajar de lo que uno disfruta hacer, así que escuchar esos corazoncitos y seguir, ya sea en la biología,
que ojalá que sí, que hayamos despertado a algunos futuros biólogos y si no, obviamente en lo que elijan.